Japón, la tierra del sol naciente, un lugar donde el pasado convive con el presente, donde las tradiciones ancestrales aún respiran entre templos y ciudades. Pero, ¿cómo comenzó todo? Esta es la historia de Japón. Nato impuso un rígido orden social conocido como Shinokosho, que dividía a la población en clases jerárquicas y fijas. En la cima estaban los samuráis, que, aunque ya no combatían, mantenían su estatus privilegiado como funcionarios del gobierno. Por debajo se encontraban los campesinos, considerados esenciales por su rol en la producción de arroz, la base del sistema económico. Les seguían los artesanos, encargados de fabricar bienes. Y en el nivel más bajo, los comerciantes, que a pesar de ser despreciados oficialmente por no producir nada, fueron ganando poder y riqueza. Este sistema era inflexible. Nacer en una clase determinaba tu lugar en la sociedad de por vida, y ascender o cambiar de estatus era prácticamente imposible. Para mantener el control, también se reprimió toda forma de disidencia. El cristianismo fue perseguido y en 1638, completamente prohibido. Un año después, el shogun Tokugawa Iemitsu implementó la política del Sakoku, o país cerrado. Japón se aisló casi por completo del mundo exterior. No se podía entrar o salir del país, y solo se podía comerciar con China, Corea y los holandeses, estos últimos confinados a la isla artificial de Deshima, en Nagasaki. Sin guerras que librar ni mundos que conquistar, los japoneses se volcaron al arte, la literatura y la belleza cotidiana. Nació la estética del ukiyo, el mundo flotante, una celebración de lo efímero, de lo sensorial, de la vida simple y placentera. El teatro kabuki, los grabados ukiyo-e, la poesía haiku y los rituales del té marcaron esta era de refinamiento. Edo creció hasta convertirse en una de las ciudades más grandes del mundo. Limpia, organizada y sorprendentemente moderna. Pero hacia fines del siglo XVIII, empezaron a aparecer grietas. El crecimiento agrícola se estancó, las hambrunas se volvieron más frecuentes, y la respuesta del gobierno fue insuficiente. A esto se sumaron protestas campesinas, corrupción en la administración, y el desgaste de un sistema que ya no respondía a las nuevas realidades económicas y sociales. Todo cambiaría drásticamente en 1853, cuando una flota de barcos de guerra estadounidenses, liderada por el comodoro Matthew Perry, llegó a la bahía de Edo. El gobierno de Estados Unidos exigía la apertura de los puertos japoneses al comercio internacional, y no dudaba en usar la fuerza para lograrlo. Incapaz de competir con la maquinaria militar estadounidense, el shogunato Tokugawa se vio obligado a ceder. En 1854, firmaron el Tratado de Kanagawa, abriendo los puertos japoneses al comercio exterior por primera vez en más de 200 años. Pero eso fue solo el comienzo. Pronto, potencias como Reino Unido y Rusia exigieron el mismo trato, y Japón tuvo que aceptar. Así, poco a poco, comenzó a perder el control sobre su economía y sobre su soberanía. Esta humillación encendió la furia de muchos japoneses, en especial en las provincias del sur como Choshu y Satsuma, donde surgieron líderes decididos a cambiarlo todo. En 1868, esas provincias unieron fuerzas. Convencieron al joven emperador Meiji de declarar el fin del shogunato Tokugawa. Sus tropas marcharon hacia Edo, desatando la guerra Boshin. Fue una guerra corta, pero decisiva. El shogunato cayó, y el emperador volvió a tener el control del país. Un año después, la corte imperial se mudó a Edo, que fue rebautizada como Tokio. Así comenzó un nuevo capítulo, la restauración Meiji. Un ambicioso plan para modernizar Japón y ponerse a la altura de las grandes potencias. El nuevo gobierno abolió el shogunato, modernizó el país y adoptó instituciones, tecnologías y estructuras occidentales. En pocas décadas, Japón dejó de ser un reino atrasado y se transformó en una potencia industrial y militar.
pero no quería ser simplemente un país modernizado. Quería ser un imperio. En 1894, Japón ocupó militarmente Corea, que aún era un reino tributario de China. Así comenzó la primera guerra sino-japonesa. El moderno ejército japonés asombró al mundo con su contundente superioridad, venciendo a las fuerzas chinas en batallas terrestres como la de Pyongyang y logrando una victoria decisiva en el mar cerca del río Yalu. Tras la victoria, el Tratado de Shimonoseki de 1895 reconoció la independencia de Corea. Además, China cedió a Japón la isla de Taiwán y la península de Liaodong, donde se encontraba el estratégico puerto de Port Arthur, valioso por sus aguas profundas que no se congelaban en invierno. Pero esta rápida expansión alarmó a otras potencias imperialistas. Rusia, Alemania y Francia, preocupadas por el crecimiento japonés y sus propios intereses en Asia, intervinieron en lo que se conoció como la Triple Intervención. Presionaron a Japón para que devolviera la península de Liaodong a China. A regañadientes, Japón aceptó, pero quedó profundamente resentido. Poco después, Rusia firmó un tratado para arrendar esa misma península. Su objetivo era claro: controlar el puerto de Port Arthur y usarlo como base naval permanente en Asia. Al mismo tiempo, incrementó su presencia militar en Corea y Manchuria, aprovechando la inestabilidad regional. En 1904, harto del avance ruso, Japón lanzó un ataque sorpresa contra la base naval de Port Arthur, dando inicio a la guerra ruso-japonesa. Así comenzó un largo y sangriento asedio, donde las fuerzas japonesas enfrentaron una feroz resistencia. Tras casi un año de combates, Japón logró capturar el puerto, debilitando gravemente a Rusia. La estocada final llegó en mayo de 1905, cuando la flota japonesa aplastó a la escuadra rusa del Báltico en la batalla de Tsushima. Fue una victoria total. Más de 30 barcos rusos fueron hundidos o capturados. Japón demostraba al mundo su poder naval. La guerra concluyó ese mismo año con el Tratado de Portsmouth, que reconoció la supremacía japonesa en Corea y Manchuria. Como consecuencia, Corea perdió su independencia y quedó bajo control japonés, siendo anexada formalmente en 1910. Esta secuencia marcó el ascenso de Japón como gran potencia militar y alteró para siempre el equilibrio de poder en el este de Asia. Ya no era el alumno del mundo occidental, sino un nuevo jugador en el tablero del imperialismo. Japón había dejado atrás los castillos y los kimonos. Ahora tenía fábricas, trenes, cañones y hambre de expansión. Había vencido a China, había vencido a Rusia y se había ganado un lugar entre las potencias del mundo. Entonces, Europa se incendió, y Japón, desde el otro lado del océano, dio su siguiente paso. Era el fin de la modernización y el inicio de su historia como potencia global. Capítulo 5. La época contemporánea de Japón. Después de derrotar a China y Rusia, Japón se unió a los aliados durante la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de ocupar territorios controlados por Alemania en el Pacífico. Al finalizar la guerra, logró quedarse con varias colonias alemanas en esa región. Además, participó en el Tratado de Versalles y logró afianzar su posición en la escena internacional, reforzada por su ingreso en la Sociedad de Naciones. Sin embargo, cuando propuso incluir una cláusula contra la discriminación racial, las potencias occidentales la rechazaron, lo que generó un profundo resentimiento. Al mismo tiempo, comenzaron a crecer dentro de la sociedad japonesa los sentimientos nacionalistas y las tendencias fascistas, especialmente en el seno del ejército, que mostraba una actitud cada vez más audaz y expansionista. Estas ambiciones desembocaron en la Segunda Guerra Sino-Japonesa en 1937, con nuevas invasiones en el territorio chino. Las tropas japonesas conquistaron grandes regiones y cometieron atrocidades como la masacre de Nankín, donde murieron decenas de miles de civiles. La comunidad internacional empezó a observar con desconfianza las intenciones japonesas, especialmente Estados Unidos, que
que respondió con duras sanciones económicas para frenar su avance militar. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, Japón buscó alianzas con potencias que compartieran su visión expansionista. En 1940 firmó el Pacto Tripartito con Alemania e Italia, lo que agravó aún más sus tensas relaciones con Estados Unidos, que respondió imponiéndole un embargo de petróleo. Como respuesta, el gobierno japonés, liderado por el primer ministro y general Hideki Toyo, decidió lanzar un ataque preventivo contra Estados Unidos para romper el bloqueo económico y asegurar sus recientes conquistas en el Pacífico. El 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial Japonesa atacó por sorpresa la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra a Japón. Así comenzó la Guerra del Pacífico, uno de los frentes más brutales de la Segunda Guerra Mundial. Sin perder tiempo, Japón lanzó una ofensiva relámpago en el sudeste asiático, ocupando amplios territorios controlados por los aliados. Con ello, entró en conflicto directo con potencias coloniales como Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos. Sin embargo, la superioridad militar de Japón comenzó a tambalearse tras su derrota en la Batalla de Midway, en junio de 1942, y para la segunda mitad de 1943, su ejército se encontraba seriamente debilitado. Sin embargo, la tenacidad japonesa y la enorme cantidad de vidas que se perderían en una invasión terrestre llevaron a Estados Unidos a buscar una alternativa. Fue entonces cuando el gobierno decidió recurrir a su arma secreta, la bomba atómica. El 6 y el 9 de agosto de 1945, se lanzaron bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, provocando la muerte de más de 100.000 personas. Al mismo tiempo, la Unión Soviética atacó y venció al ejército japonés en Manchuria. Ante esta doble ofensiva, Japón anunció su rendición el 15 de agosto de 1945, en un discurso radiofónico del emperador Hirohito, conocido como el Discurso de la Rendición. Tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó devastado. Tuvo que devolver todos los territorios que había conquistado desde fines del siglo XIX, incluyendo Corea, Taiwán, Manchuria y diversas islas del Pacífico. Las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki marcaron no solo el final del conflicto, sino también el inicio de una transformación sin precedentes. Durante 7 años, el país fue ocupado por Estados Unidos. Bajo la dirección del general MacArthur, se redactó una nueva constitución que cambió para siempre el rumbo de la nación. Se instauró la democracia, se abolió la monarquía absoluta y Japón renunció oficialmente a la guerra. El emperador, hasta entonces considerado casi divino, pasó a ser una figura meramente simbólica. A partir de los años 50, Japón protagonizó un milagro económico. En pocas décadas, pasó de estar en ruinas a convertirse en la segunda economía más grande del mundo. Exportaba tecnología, automóviles y electrónica con una eficiencia que asombró al planeta. Marcas como Sony, Toyota y Honda se volvieron sinónimo de calidad y modernidad. Pero no todo sería crecimiento. A finales de los años 80, una burbuja inmobiliaria y financiera infló los precios hasta niveles insostenibles. En 1991 estalló la crisis y Japón entró en una larga etapa de estancamiento económico que se conoció como la década perdida. Paradójicamente, mientras la economía se frenaba, la cultura japonesa explotaba. Videojuegos, animes, mangas, cine y literatura conquistaron el mundo, y franquicias como Pokémon o Dragon Ball se volvieron fenómenos globales. Japón descubría su nuevo poder, el cultural. En 2019, el emperador Akihito abdicó y dio paso a una nueva era, la era Reiwa, bajo su hijo Naruhito. Hoy, Japón enfrenta nuevos desafíos: el envejecimiento poblacional, la baja natalidad y las tensiones regionales. Pero también se mantiene como una potencia tecnológica, económica y cultural.
Todo esto gracias al esfuerzo incansable, la disciplina y la determinación del pueblo japonés, que tras sufrir los estragos de la guerra más devastadora de la historia, eligió un nuevo rumbo: reconstruir un Estado moderno, dejando atrás los conflictos, las divisiones y las desigualdades del pasado.